Cobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas en Laponia. La prima le ha dicho al niño que no existe. Cariño, esto no hay quien lo salve. Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus. La plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos este consultorio de bolsa. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Recuerdo, teléfonos 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Samuel, venga, vamos con los valores que teníamos, todos de fuera, ¿no? Sí, Tilray, Bayer, Ferrari, Sanofi, Brunello Cucinelli y Generali. Sanofi, Brunello y Generali eran para entrar, así que si quieres estos tres, resumírmelo en si entrarías en alguno de los tres o por lo que has visto directamente en ninguno. Con eso ganamos terreno, miramos hacia adelante. Mira, pues te cuento. En cuanto a Sanofi, yo creo que no es momento de entrada. Todavía yo creo que tiene que hacer algunas caídas, está ahí jugando en zonas de soporte, pero no hay ninguna señal clara de que, pues bueno, el título haya cambiado, ¿no?, de ciclo y se mantiene todavía en fase correctiva con máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Por tanto, yo creo que con Sanofi todavía hay que tener paciencia y habría que esperar al menos que rompiera de nuevo la zona de los 91,80. Por tanto, ahí descartado. Luego, para entrar creo que era Brunello, Sanofi y Generali, sí, eran las tres para entrar. Eso es. En el caso de Brunello sí me gusta mucho más. De las tres yo creo que es la que en mejor zona se encuentra porque ha realizado una fase correctiva después de romper unos máximos importantes y yo buscaría, pues sobre todo, ¿no?, posición alcista en el entorno de los 93,50, 95 euros aproximadamente. Esa sería la zona idónea porque veo una estructura de throwback y puede ser interesante para una buena recuperación alcista hasta los 123. Y luego el stop lo situaría en la zona de los 68 o 67 euros por darle algo de espacio. Y luego la tercera, en el caso de Generali, yo creo que ahora mismo no es interesante tampoco buscarle largos. Tendríamos que esperar también a que finalizara la corrección en el entorno de los 22, 21 euros. Por tanto, de las tres, la que mejor situación se encontraría para tomar posiciones alcistas ahora mismo sería Brunello. Las otras dos yo creo que hay que esperar a que haga otro tipo de reacción. ¿Qué nos queda? ¿Alguna de las anteriores? Ferrari, Bayer. Nos queda Tilray, que la tengo por aquí preparada, Bayer y Ferrari. En el caso de Tilray, la verdad es que bueno, el título está muy devaluado. Sí es verdad que bueno, que en las últimas jornadas ha hecho algunos movimientos alcistas interesantes, pero todavía la resistencia importante o los niveles de resistencias importantes se encuentran entre la zona de los 3,40, 3,60. Hasta que no haya una superación de esos niveles, yo creo que de momento Tilray va a mantenerse en esa sucesión bajista. Sí es cierto que hay una buena noticia, que es que ya no estamos marcando mínimos decrecientes y que hay una zona de soporte importante en el entorno del 1,5, ¿no?, del 1,5 dólares. Pero bueno, es un título que prácticamente no tiene ningún tipo de valor, la tendencia general sigue siendo muy bajista y tendría que romper esos niveles de resistencia que he comentado, por encima de 3,50, para tenerlo en cuenta. Así que de momento ahí poco se puede hacer. En el caso de Bayer,
3/4 de lo mismo, o sea, no vemos tampoco que la situación de Bayer haya cambiado especialmente, sigue la tendencia bajista, sigue marcando máximos y mínimos decrecientes y por tanto, pues bueno, tendríamos que ver una superación por encima de los 29,36, que es su último máximo decreciente para, bueno, empezar a plantear una posible estrategia alcista en el caso de Bayer, pero de momento no es el caso. Y luego en el caso de Ferrari, que sí, bueno, tiene un comportamiento extraordinario, vuelve a marcar máximos, recientemente máximos históricos, por encima de los 400 euros, y yo creo que ahora quizás podría hacer algunas correcciones importantes, ¿no? Podría llegarnos a, si continúan las correcciones, zona de los 345, zona de los 323, y yo creo que ahí sí podría haber una nueva oportunidad de reincorporarnos a la tendencia alcista. Y si me permites, como una sugerencia, ahora que hemos visto el tema de Ferrari, yo creo que dentro de un poco del sector automoción y más el sector automoción de lujo, Porsche en estos momentos yo creo que es una de las compañías que mayor oportunidad tiene, ¿no? Ha tenido importantes correcciones y de hecho la pasada semana logró consolidarse con gráficos semanales por encima de su último máximo decreciente, lo que nos indica ya una potencial nueva tendencia al alza, ¿no? Por encima de los 49,40. Para mí ahora mismo dentro de ese sector un poco automoción, más de lujo, más de un segmento más de mayor calidad y demás, Porsche yo creo que es la compañía que mejor gráfico técnico representa ahora mismo y que tiene oportunidades, como te digo, por encima de esos 50 euros. Vale. Grifols y CaixaBank, soportes y resistencias. Venga, vámonos a Grifols. Grifols, pues bueno, la verdad es que en la sesión de ayer ya consiguió consolidarse por encima de esa resistencia de muy corto plazo que se situaba en la zona de los 9,27. Ayer cerró por encima, hoy tiene pinta de que se va a consolidar por encima de esa zona. Esto es una muy buena noticia para valorar una recuperación que nos podría llevar de nuevo a la zona de los 11 o 12 euros. Por tanto, en el corto plazo la perspectiva en Grifols es bastante positiva. Tendría muy en cuenta, por tanto, nivel de los 9,27, que es la resistencia que acabamos de perforar, luego el soporte de los 7,84 y el último mínimo que nos marcó en la zona de los 6,43, ¿no? Y ya, pues, si buscamos objetivos alcistas, objetivos en resistencias superiores, la zona de los 12 euros. Eso en el caso de Grifols. Y la última, me habías comentado... CaixaBank. Caixa. Venga, pues vámonos a CaixaBank. Y pues bueno, creo que la habíamos comentado antes un poquito. En principio, pues bueno, soportes de CaixaBank. Yo creo que tenemos la zona de los 4,65, que es un anterior nivel de resistencia muy importante, que no se veía desde prácticamente 2014, 2015. Ok, ese nivel yo creo que va a ser clave. Y también el soporte, el último mínimo creciente que nos marcó en la zona de los 4,46. Por la zona superior, pues el último máximo que nos marcó en los 4,89. Yo creo que con estas últimas subidas de las últimas sesiones hay que estar muy vigilante a esa zona de los 4,90, 4,89. A ver qué reacción genera ahí CaixaBank. Si realmente todavía tiene fuerza alcista para seguir superando incluso los 5 euros o por el contrario, pues bueno, ya entramos en una fase un poco más lateral. José Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por llamarme. A ver, era para hacer una entrada en Riot o en Man, a ver cómo lo ves como en Bitcoin, a ver cómo vería una entrada, en una de las dos o en ninguna de las dos. Riot, ¿cuál es la segunda? Uy, me he quedado con Riot. Nos quedamos con Riot, ¿no? Sí, no sé si Carvana, pero... ¿Carvana era? No sé. No me jugaría un café. Bien, lo siento. Bueno, pues venga, pues vamos a ver Riot. Bueno, la verdad es que está ahora mismo en una zona de soporte muy, muy interesante. Yo creo que es un poco lo que habrá visto el oyente, ¿no? Que estamos en esa zona de los 10.
digamos, nivel de soporte anterior muy importante, y el siguiente nivel que lo tenemos en la zona de los 8,77, ¿no? Esa zona ha funcionado bastante bien como zona de soporte, ¿no? Y por tanto ahí podríamos ver quizás alguna recuperación. Yo no soy muy partidario de coger operaciones de compra cuando estamos cercanos o cuando estamos tocando niveles de soporte, porque los soportes debemos recordar que también están para romperse, ¿no? Y yo esperaría quizás a lo mejor una confirmación alcista, ¿no? Con un giro, como por ejemplo se produjo cuando alcanzó anteriormente la zona de los 10, ¿no? Donde vimos un pequeño impulso al alza, después volvió a testear o se quedó muy cerquita de nuevo de ese último mínimo, y ahí ya se generó, digamos, el gran impulso alcista, ¿no? Yo creo que es esos momentos los que tenemos que buscar. Pero bueno, independientemente a eso, si lo que buscas es una posición en esos entornos, es obvio que esas zonas de los 10, 9,70, 8,80 aproximadamente han sido zonas de importantes rebotes alcistas, y ahí podría haber una buena oportunidad. Y luego, pues bueno, por comentar el tema de Carvana, yo creo que de momento ahí no hay posibilidad de entrada en estos momentos. Sí es cierto que superó la zona de los 57,62, pero creo que debería hacer una corrección bajista de nuevo a esa zona. Cotiza en 82,64. Por tanto, buscaría largos si corrige a la zona de los 60,57, la zona de los $60, $57, que es la zona de resistencia anterior, que ahora se convertiría en un soporte. Creo que era Marathon Digital. Marathon Digital era la otra. Marathon Digital. Venga, pues vamos a ver. Mara directamente. Eso es. Venga, vámonos. Marathon Digital Holdings. Perfecto, Mara. Bueno, muy similar a lo que comentábamos de Riot. Zona de soporte muy importante, muy cerca de ese soporte en 17,52. También tiene otro nivel de soporte muy cercano también en zona de 16 y 14. Quizás esos entornos, esos niveles pueden ser muy interesantes para buscar largos. Aún así, vuelvo otra vez un poco a la filosofía que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que habría que esperar una confirmación de giro alcista para entrar en esos entornos, pero las zonas yo creo que son muy interesantes para empezar a plantear ya posibilidad de posiciones alcistas. Al menos el contexto alcista, yo creo, o la potencial zona de giro lo tiene. Luego ya encontrar el punto o el gatillo exacto, pues es un poquito más complicado, ¿no? Habría que esperar algo más, pero yo creo que el entorno es bastante favorable. Vale, venga, vamos con alguna cosita más que tengamos pendiente. Logista, por ejemplo, 26. ¿Vale? Logista, no me da tiempo más, esta es la última. Venga, Logista 26. Hay otro oyente también que pregunta, Sergio. Juan pregunta por Logista 26 y otro oyente tiene con pérdidas de en torno al 2%. Logista. Bueno, Logista, ¿no? Que había dado muchas alegrías desde, pues, ¿no?, esa última fase tendencial alcista. Mucha gente se sumó, ¿no?, a partir de esa zona de esa ruptura de los 25-26, y de repente, alcanzando los 27,72, sorpresa, ¿no? Sorpresa, fuerte caída que nos llevó hasta la zona de los 24,43. Vuelve otra vez a cotizar en el entorno de los 25,54. Por tanto, ¿qué hacemos con ella? Pues yo creo que colocar un stop, si tenemos compradas, colocar un stop simplemente por debajo del nivel de los 24,36. ¿Por qué motivo? Porque si cae por debajo de ese nivel, se confirma ya total y absolutamente la ruptura de la última tendencia alcista de de corto plazo, y por tanto se podría caer hasta niveles de los 23, de los 22 o incluso de los 21,90, ¿no?, que son los últimos niveles de soporte que nos dejó. Por tanto, si estáis quien esté dentro de la acción, el stop yo creo que debería situarse por debajo de los 24,40, 24,30. Si rompe ese soporte, seguramente Logista seguirá con caídas. Perfecto. Samuel Plaza, JF de Brokers España, gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Cuídate, que vaya muy bien. Buen día. Igualmente, Rubén. Chao. Un abrazo. Hasta la próxima. El Pozo Extratiernos reivindica vivir con ternura en su nueva campaña dirigida por la ganadora de un Goya, Lauda Ruiz. Nos cuenta la historia de una abuela, su hija y su nieta, y el papel del cariño y la ternura en su día a día. La marca del Pozo Alimentación entra en los hogares con una imagen e identidad más emocional y sentimental. Bajo el nuevo eje comunicacional, no hay ternura que perder. La nueva campaña de la marca El Pozo Extratierno se estrenó el lunes 8 en televisión y plataformas digitales con el spot Abuela Lala. El anuncio destaca el papel vital de las madres a lo largo de nuestra vida.
mostrando el amor y cariño que las abuelas dedican también a la crianza de sus nietos y cómo todos sus gestos de ternura merecen ser recompensados y recordados siempre. La cobertura tendrá una amplia extensión en medios digitales, tanto redes sociales como plataformas de streaming. Además, para premiar a Vivir con Ternura, la marca realizará acciones especiales con influencers como Mami Reporter, que desarrollará entrevistas a pie de calle mostrándoles el spot y animándolos a expresar su cariño a familiares y amigos en directo. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 € hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. El foro de la inversión en Capital Intereconomía. Vamos a buscar oportunidades de inversión. Lo hacemos hoy con Lola Jacuotot, que es responsable de renta variable de Finances Value. Lola, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, ponernos en situación. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Dónde están los mercados? ¿Y qué hay que tener en cuenta en este escenario marcado por bancos centrales, marcado por datos de inflación, marcado también por temporada de resultados empresariales, que arranca de manera oficial, por así decirlo, en Estados Unidos este próximo viernes? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo estáis viendo lo que está pasando en la renta variable y en los diferentes activos, Lola? Bueno, yo creo que un poco has dado las claves, ¿no? Has mencionado las claves de qué ha pasado y qué puede seguir pasando, ¿no? Por un lado, pues nos ha sorprendido a todos esa fortaleza en los datos americanos, sobre todo en los datos de Estados Unidos, ¿no? Macroeconómicos, esa fortaleza tanto en el empleo, el consumo y una inflación, resistente a bajar, ¿no? Ahora comentaremos porque esta semana tenemos también dos citas importantes. Entonces, pues desde un punto de vista de estricta teoría económico, pues a lo mejor no tendría mucho sentido que la Fed baje tipos, ¿no? Sí es verdad que empezamos el año con unas expectativas quizás algo elevadas de bajadas, estábamos hablando por entonces de más 6 bajadas y actualmente los swaps indican que las expectativas del mercado sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal pues ya apunta a que probablemente la Fed lleve a cabo tan solo 2 recortes de tipos este año y frente a 3 que se venía esperando pues hace apenas una semana y una reducción de 60 puntos básicos, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que ahí el dato que se va a conocer mañana miércoles en cuanto al IPC en Estados Unidos, que sí se espera que repunte el IPC general hasta el 3,4, pero que la subyacente sí se sitúe un poquito por debajo en el 3,7 frente al 3,8 anterior. Entonces, veremos a ver, pero sí es verdad que estos datos van a marcar el devenir de las bolsas, como comentabas, ¿no? Entonces, por otra parte, también tenemos una eurozona, que si bien, pues tenemos unas bajas tasas de crecimiento, ¿no? Confirmadas también por el Fondo Monetario Internacional, rebajando el crecimiento previsto hasta el 0,3, pero con una inflación también, pues que ese menor crecimiento pues sí trae también una inflación a la baja, ¿no? Entonces, sí podríamos encontrarnos por parte del BCE que, pues que lo que se está descontando, que son 3 bajadas en total en el conjunto del año, pues que empiezan en junio, ¿no? Podríamos incluso ver más bajadas de tipos en Europa que en Estados Unidos. Y luego, por otro lado, también los beneficios empresariales, ¿no? También recordar
la temporada de resultados pasada los resultados sorprendieron al alza, sobre todo en Estados Unidos. Es verdad que en Europa vimos más más debilidad. Entonces, estaremos también muy atentos a todo lo que tenga que ver con esta temporada de resultados. Dejabas la pregunta en el aire, mencionabas antes la pregunta que se está haciendo todo el mundo, Lola, es si está justificado, si tiene sentido que con esa fortaleza de la economía americana la Reserva Federal baje los tipos de interés. ¿Qué pensáis vosotros? Es decir, ¿haces value? Sí, pues a ver, aquí nosotros la pregunta que nos planteamos es cómo es posible que una economía en pleno empleo, prácticamente con una tasa de paro del 3,9%, frente a lo mejor un 5%, me parece que es el paro estructural en Estados Unidos, y encima reacelerando su previsión de crecimiento económico, pues necesite pues esas 2-3 bajadas de tipos, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar un par de explicaciones. Una podría ser que efectivamente la FED estime que los datos de empleo van a ir empeorando a lo largo de los próximos meses y que ese repunte del desempleo pues a lo mejor se consolide de aquí en adelante, que también lo hemos visto en los 2 últimos ciclos de bajada de tipos, ¿no? Excluyendo a lo mejor marzo de 2020 por el tema del COVID. Y otra explicación menos ortodoxa y que cuestionaría un poquito la independencia del Banco Central, pues implica que el ciclo de gasto desenfrenado al que la administración Biden ha estado sometiendo a la economía, ¿no? Pues ha incrementado el déficit en la parte más madura del ciclo, ¿no? Es decir, evidentemente para evitar una recesión, ¿no? Entonces, este incremento de gasto ha sido financiado en su mayoría con emisiones a corto plazo, ¿no? Y Estados Unidos afronta el vencimiento del 25% de su deuda en los próximos 2 años, ¿no? Refinanciarla a tipos actuales supondría un desequilibrio presupuestario pues muy difícil de asumir, ¿no? Entonces, aquí sí pensamos que a lo mejor esta bajada de tipos que va a cometer Estados Unidos vendría más de la mano de controlar el gasto de intereses a los que podría hacer frente, más que a lo mejor que realmente su economía pues necesite esas bajadas de tipos. En este escenario que estamos dibujando, que nos está explicando Lola Jacutot, responsable de renta variable de Finances Value, hay que pensar también en nuestro dinero, en nuestras inversiones, en nuestra cartera. Y hoy traemos a este foro de la inversión una propuesta, es el Finances Compromiso Social Europa. Lola, ¿qué tenemos que saber de él? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué tipo de fondo es? ¿En qué invierte? Pues es un fondo de renta variable europeo, ¿no? De renta variable puro, pero tiene la peculiaridad que es un artículo 9 que tiene un compromiso de invertir en compañías que tengan un impacto medible en el bienestar social, ¿no? O sea, nos centramos en la S de ESG, nos centramos en la S de social, ¿no? Entonces el fondo pues tiene unos objetivos, ¿no? De conseguir ciertas métricas, invierte en determinados sectores muy vinculados a ese bienestar social. En torno a un 25% del fondo está invertido en el sector salud, también un 8% invertido en todo lo que se dedica a la educación, otro 8% a un acceso a vivienda pues asequible, ¿no? Para todos, ¿no? Incluyendo también gestión de residencia de ancianos, también muy enfocados en la tercera edad, y luego un 20% en la parte de inclusión financiera y un 30%, como no nos podemos olvidar, de ciudades sostenibles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la economía circular. Este fondo, la verdad es que el año pasado tiene muy poquita creación, va a ser ahora recién 15 meses, ¿no? de vida, y bueno, a lo largo de estos 15 meses, pues el fondo ha obtenido una rentabilidad de en torno al 15%, superior en algo más de un punto, que es su índice de referencia, que es el Stoxx 600, y con una volatilidad pues un 15% inferior a la del índice, ¿no? Entonces, pues no hay que olvidar que es un fondo que invierte por fundamentales, aunque tengamos muy limitados los sectores en los que puede invertir y hacemos un filtro muy exhaustivo en cuanto al tema de impacto social, pero aparte de eso es un fondo que invierte pues fundamentales, compañías que generen caja, que generen buenos beneficios, negocios que sean entendibles, con barreras de entrada, con lo cual yo creo que esa combinación, a pesar de las restricciones que tenemos en el fondo, pues hace que superemos a su índice de referencia con una volatilidad pues bastante contenida. ¿Cómo les seleccionáis las compañías para este fondo, para este Finances Compromiso Social Europa? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo es? ¿En qué os fijáis? ¿Qué es lo que más valoráis, aparte de esos elementos que ya nos contabas? ¿Y cuáles son las principales posiciones que tiene ahora mismo el fondo en cartera? Los principales nombres propios. Pues mira, una vez pasado el filtro donde analizamos no solo la práctica empresarial, o sea, los productos, ¿no? que vende o los servicios que realizan las empresas enfocados, como te comentaba, en estos 5 sectores que te he comentado antes,
Luego también hacemos un filtro de qué prácticas empresariales llevan a cabo, ¿no? Pues creación de empleos nuevos, horas de formación, mujeres en puestos directivos, satisfacción laboral, baja tasa de accidente laboral, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de métricas. Entonces, una vez que hemos detectado estas compañías, pues ahí pasamos a hacer un filtro y nos enfocamos fundamentalmente, primero, negocios que podamos entender con altas barreras de entrada, que tengan pues características diferenciadoras frente a otras empresas de su competencia. Por supuesto que generen caja, ¿no? O por lo menos la suficiente caja para poder repagar su deuda, ¿no? Buscamos compañías que no estén muy endeudadas. Pero en cuenta que este fondo tiene una clase también de reparto de dividendo, ¿no? O sea, tiene una de acumulación y una para repartir dividendo a los accionistas, con lo cual la rentabilidad por dividendos que ofrezcan las empresas también es un requisito bastante indispensable en este producto. Luego presenten márgenes atractivos y luego que estén dentro de lo que cabe, porque hay sectores que están históricamente caros, pero que también presenten una valoración pues atractiva frente a su media histórica o frente a su sector. En ese sentido, pues las principales posiciones del fondo en el ámbito de salud, por ejemplo, tenemos Novo Nordisk. La verdad es que es una empresa que tiene un medicamento estrella, ¿no? Aparte de su medicamento contra la diabetes, que es el grueso de su actividad, pero tiene un medicamento estrella contra la obesidad, que la verdad es que por el momento prácticamente solo se ha lanzado en Estados Unidos y le ha permitido incrementar las ventas pues cerca de un 25 o 30%. Pues ahora tiene que hacer todo el lanzamiento en Europa y pensamos que puede ser bastante diferenciador en cuanto a crecimiento en esta compañía. Otra compañía que tenemos en cartera también es Bayersdorf, que a lo mejor no suena mucho porque el nombre además es un poco extraño de pronunciar, pero es la dueña de marcas como Nivea, como Eucerin, o sea, todo muy enfocado a tema dermatológico, ¿no? También. Luego tenemos también compañías, tenemos a SML, la empresa, una de las 3 principales empresas de fabricantes de máquinas que hacen los chips de última generación. Luego tenemos también bastante peso en algo de bancos, en finanzas, tenemos aseguradoras sobre todo, pero bueno, tenemos empresas, también tenemos Commerzbank y tenemos Munirre, ¿no? Así como dos empresas del sector financiero más ponderadas en cartera. Y luego tenemos también bastante en la parte industrial, ¿no? Aquí todo lo relacionado con el tema de economía circular y el tema de ciudades sostenibles lo buscamos ya sea por la parte industrial, y aquí tenemos, pues tenemos en España, por ejemplo, tenemos Ferrovial, en Francia tenemos Schneider Electric, tenemos Veolia, y luego también por la parte de autos, ¿no? Toda la parte de vehículo, ya sea vehículo eléctrico, aunque ahora está un poco todo en duda, ¿no? El tema de la parte eléctrica, sobre todo por esta competencia china que está llegando, pero aquí tenemos empresas también que se dedican o bien al vehículo eléctrico o bien también que tengan marcas premium, ¿no? Tenemos empresas como Stellantis, que sabes que es la fusión de Fiat con Peugeot, o Mercedes-Benz. Una última cuestión, doble cuestión. Lola, después de lo que nos has contado y lo que analizamos al comienzo en este escenario en el que estamos de cierta duda, cierta incertidumbre, que puede pasar con los tipos de interés, con los bancos centrales, estamos viendo que han perdido la tendencia que traían las bolsas del primer trimestre. Estar invertidos en este fondo, en este Finacés Compromiso Social Europa, ¿qué nos va a aportar? ¿Qué tranquilidad nos va a aportar? ¿Qué ventajas nos va a aportar? ¿Y para qué tipo de perfil está pensado este fondo? Perfil de inversor. Pues yo creo que la principal característica de este producto es que invierte en temáticas que se desvinculan mucho de los ciclos económicos. Es decir, yo creo que todas estas temáticas, independientemente de qué pase con los tipos, quitando a lo mejor la parte de vivienda, que es verdad que se ve bastante afectada por la subida de tipos, el tema inmobiliario, pero son sectores relativamente anticíclicos. O sea, yo creo que la inversión en salud va a seguir estando, la parte de inclusión financiera también, yo creo que la parte de ciudades sostenibles es un hecho, y la parte de educación, yo creo que las economías se desarrollan mediante la educación, ¿no? Entonces, yo creo que el grueso del fondo, en torno al 80-85%, está invertido en temáticas que podríamos considerar anticíclicas en cualquier escenario, con lo cual eso lo que te lleva es que un inversor, por supuesto, el perfil del inversor tiene que ser, obviamente, que quiera ganar dinero, todo el mundo queremos ganar dinero, pero también que tenga esa mentalidad de en qué dedico mi dinero, ¿no? O en qué lo invierto. Entonces, aquí lo que comentaba, el S de la ESG, el S social, yo creo que es fundamental para que un inversor sepa que, pues que quiere invertir su dinero, quiere ganar dinero con menor volatilidad, como he comentado, por este perfil anticíclico de los sectores del fondo, pero también sabiendo que su dinero lo invierte de manera
digamos, ética para mejorar la sociedad y el bienestar social. Yo creo que esas serían las claves un poco del producto. Y en cuanto a perfil, no nos va a dar mucho susto, ¿no? Pues esperemos que no. A ver, es un fondo de renta variable, pero yo creo que lo que comentábamos, o sea, tiene menos volatilidad, está invertido en sectores que normalmente, pues lo suelen hacer mejor que el mercado, y desde luego también para eso está la gestión que tenemos de flexibilidad, ¿no? Que en un momento dado, pues independientemente del fondo, pues podemos aumentar el nivel de liquidez hasta un 25% para proteger las carteras, podemos rebajar de sectores más cíclicos y meternos algo más en defensivos. Entonces, bueno, ahí ya está un poco la mano con la que afrontes un poco el ciclo que nos viene. Pues esta es la propuesta que traemos hoy a este foro de la inversión aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. FINACES, Compromiso Social Europa, este fondo de renta variable con ese compromiso social. Lola Jacutot, responsable de renta variable FINACES Value. Gracias por acompañarnos, que vaya bien el día. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, un saludo. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Si inviertes en bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis con interesantes artículos de opinión, noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es, tu web de información bursátil. Prepárate para la diversión sin límites en la Costa del Sol. En Estepona, Selvo Aventura. Descubre la vida salvaje con especies fascinantes. En Benalmádena, Selvo Marina te invita a sumergirte en un mundo marino lleno de experiencias únicas. Y eleva la emoción a nuevas alturas con vistas impresionantes en el teleférico Benalmádena. 3 destinos, una aventura inolvidable. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Consultorio de fondos. Pues vamos a mirar al mundo de los fondos de inversión. Lo hacemos hoy con Fernando Luque, Morningstar, editor de Morningstar. ¿Qué tal, Luque? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. ¿Cuánto tiempo? Si yo te pregunto por tus perspectivas sobre cuándo habrá bajada de tipos este año, cuántas bajadas de tipo este año, ¿están por encima del 50 o por debajo del 50? ¿Cómo ha bajado ese consenso ya de mercado? A ver, pues te voy a contar. Nosotros en Estados Unidos, que tenemos ahí un equipo, digamos, macro, pues pensamos que va a haber más recortes de tipos de interés. Hablo de la Fed, de lo que el mercado estima. Estamos, yo creo que pensando en que habrá, que habrá, digamos, más de 3 bajadas de tipo por parte de la Fed. Respecto al Banco Central Europeo, ahí tenemos, yo creo que ahí estamos más o menos como el consenso del mercado. Es verdad que yo creo personalmente que el Banco Central Europeo pues va a bajar tipos antes que la Fed, y ahí pues está claro que la inflación en Europa está bastante más controlada que en Estados Unidos. Es verdad también que la economía de la zona euro está en una situación más débil que Estados Unidos, pero claro, en Estados Unidos es verdad que todo el mundo se fija en la fortaleza de la economía, pero si uno rasca un poquito, pues ve que hay algunas grietas, ¿no?, en el edificio. Por ejemplo, el tema del empleo, los datos de empleo, que bueno, cada vez que salen, pues ahí pues aupan al mercado, pero es verdad que si miramos el desglose de dónde se está creando empleo y qué tipo de empleo se está creando, pues hay algunas grietas, ¿no? Evidentemente estamos en
pues en campaña pues electoral en Estados Unidos, y ahí el tipo de empleo que se está creando es un tipo de empleo, yo diría, prácticamente público, ¿no? Sector hospitalario, sector de ocio, empleo de baja calidad. No se está creando empleo en sectores como la tecnología, por ejemplo. Y si miramos, por ejemplo, el crecimiento de los salarios, pues digamos que no está en línea con esa supuesta fortaleza de la economía americana. O sea que yo creo que la economía es más débil de lo que parece en Estados Unidos. Yo creo que la Fed tarde o temprano también va a bajar tipos. Te repito, nosotros pensamos que va a bajar más veces de lo que el mercado espera. Y ahí es una situación complicada para los mercados. Me vas a decir que siempre es complicado, que los mercados siempre son complicados, ¿no? Pero hay momentos en los que son más complicados que otros, ¿no? Te iba a decir que en un entorno de fuerte crecimiento económico, que no es el caso ahora mismo, de fuerte bajada de tipos de interés, que no es el caso ahora mismo, porque ya hemos visto, digamos, pues que la inflación se está manteniendo en niveles, iba a decir, no deseables por parte de los bancos centrales, ¿no? Entonces, cuando tenemos fuerte crecimiento, bajadas de tipos e inflación controlada, es el entorno perfecto para la bolsa, pero no estamos en ese entorno perfecto. Además, a nivel de valoración, estamos en unos niveles y unas valoraciones, yo creo que ya pues casi exigentes. Bueno, en este contexto, ¿qué fondos nos convienen? ¿Qué tipo de fondos? A ver, yo creo que todos los tipos de fondos tienen cabida en una cartera diversificada. Quiero decir que, por ejemplo, si estamos hablando de fondos de renta variable, yo creo que de momento no hay ninguna señal de alarma y uno puede mantener sus fondos de renta variable. Yo lo que no haría en estos momentos es incrementar el peso de los fondos de renta variable, sino que incrementaría pues un poco en la parte de renta fija el peso de la renta fija dentro de las carteras, y también pues ya asumiría un poquito más de duración, especialmente en fondos de renta fija europea. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de decir, Europa pues está en una situación pues más delicada que Europa. El Banco Central Europeo probablemente pues acabe bajando tipos antes que la Fed, y eso pues en principio debería favorecer a los fondos de renta fija de media y larga duración. Incluso se puede mantener fondos monetarios en cartera, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí, el Banco Central Europeo va a bajar tipos, pero tampoco va a bajar tipos de forma agresiva. Yo creo que irá poco a poco. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una inflación por encima del 2%. Iremos viendo los datos mes a mes, a ver si efectivamente pues somos capaces de, digamos, de bajar esa tasa de inflación en la zona euro por debajo del 2%. Estamos cerca, pero todavía no hemos llegado a ese objetivo. Entonces los fondos monetarios también pueden cumplir una función dentro de una cartera, ¿no? A la espera, por ejemplo, pues de algún que otro recorte en renta variable, porque no hemos visto recortes en la renta variable de momento, y si miramos las rentabilidades desde principio de año, pues hemos tenido un trimestre realmente, iba a decir, espectacular, ¿no? Con algunas categorías de fondos con doble dígitos de rentabilidad, y eso pues no ocurre en todos los trimestres. Bueno, pues explicado el escenario, si te parece, vamos con las consultas de los oyentes. 91-533-1851, 91-533-1851, mensajes de texto o audio al 609-224-716, 609-224-716, también consultas en nuestros comentarios de YouTube. Intereconomía Radio es nuestro canal. Empezamos con un audio. Hola, buenos días. Mire, mi pregunta es acerca de un ETF que tengo de invierte en uranio con el ticker URNU. Estoy dentro y quería saber la opinión. Y por otro lado es del valor PECAR con ticker PCAR. Muchas gracias y buenos días. Valor no, porque eso era antes para bolsa, pero un ETF de uranio ahora mismo, tal y como están las materias primas, ¿cómo lo ves? Sí, yo soy un gran partidario del uranio, ¿no? Es una materia prima que me gusta mucho simplemente porque hay una gran desconexión entre una oferta que está muy limitada, es decir, las minas de uranio no están incrementando la producción como uno puede imaginarlo, y tenemos una demanda que es cada vez más creciente, ¿no? Cada vez más países se suman pues hasta a esta energía verde, porque el uranio ya es considerado como energía verde,
y vemos que los países están incrementando, digamos, su demanda de uranio, están aumentando la vida útil de las centrales nucleares y hay, por primera vez, diría yo, en la historia, pues un desequilibrio entre la demanda y la oferta. Y eso tarde o temprano se tiene que traducir en un precio del uranio más alto de los que estamos viendo ahora mismo, y eso, al fin y a la postre, pues también va a beneficiar a las mineras de uranio. Es verdad que hay que tener en cuenta que este tipo de inversión pues tiene una volatilidad pues mucho más alta que cualquier fondo de renta variable de mercados desarrollados o incluso de mercados emergentes. Quiero decir con ello que el ETF de uranio pues te puede subir un 10% y te puede bajar un 10% en una semana. Es algo que hay que tener en cuenta cuando uno quiere incluirlo en una cartera, pero a mí me parece una de las inversiones más interesantes. Es verdad que hemos tenido un año pues 2023 francamente positivo y de alguna forma también las mineras han subido mucho. Hay, digamos, de momento pues una pausa en esa subida, pero yo de cara al medio largo plazo pues mantendría las mineras de uranio en cartera. Mira, pregunta Manuel en YouTube que aunque sé que no le gusta a don Fernando, tal vez podría hacer una sección sobre gestoras que trabajan en el sector de energía petroleras y en Europa, gestoras de pequeñas y medianas compañías. Sí, a ver, no es que no me guste, es que digamos que el precio también ha subido mucho, ¿no? De hecho, en el primer trimestre el sector que más ha subido es el sector energético, más que el tecnológico. Y ahí ya estamos viendo algo, pues un cierto cambio, ¿no? En la estructura del mercado. Esos 7 magníficos que han empujado al mercado, pues ya hay algunos magníficos que no son tan magníficos, ¿no? Y no solo pienso en Tesla, por ejemplo, Apple también pues está teniendo un comportamiento muy débil. Sin embargo, las grandes petroleras lo están haciendo bien. Lo único que me chirría un poco es la desconexión entre lo que han corrido las petroleras en bolsa y el precio del petróleo, ¿no? El precio del petróleo está, pues, pongamos en torno a $90 para el West Texas. Y claro, tenemos el sector en máximos históricos, mientras que el precio del petróleo está todavía lejos de sus máximos, ¿no? Que alcanzamos en el 2023 con prácticamente pues $120 para el West Texas. Entonces, me gusta el sector, pero yo esperaría un poquito, ¿no? Esperaría algún recorte. Es verdad que la situación geopolítica está favoreciendo bastante al sector, pero yo para entrar me gustaría ver algún recorte de lo que ha corrido el sector en bolsa en estas últimas semanas y en este primer trimestre. Pero me gusta. No tengo nada contra el sector energético. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Sí, esperando, como decía, que posibles bajadas de interés, los fondos monetarios quizás ya no sean la mejor opción, aunque tengamos alguno. ¿Sería conveniente ir traspasando a fondos de corto plazo o de medio plazo o de largo plazo? Y si serían europeos o de Estados Unidos. Y si nos puede dar algún nombre propio. Y si sería conveniente, si investment grade o mejor ya high yield, aunque coger más riesgo, pero high yield, ¿qué tal lo puede hacer en los próximos meses o años? Si es mejor sería entrar a high yield o investment grade. Y en renta variable igual, estando en máximos, ¿cuál se prevé que tengan más caídas ahora, que haya recortes? ¿En la bolsa europea o americana? Bueno. Y si es momento también de entrar ahora mismo en China, ¿y con qué fondo entraría en China? De renta variable, gracias. Vale. Lo de China lo vamos a responder después para juntarlo con otra cuestión, así que como ha planteado muchas el oyente, por la otra parte, luego te pregunto por China, sobre lo que comentaba, que han sido muchas cosas. Sí, empiezo por la renta fija. Es verdad que los monetarios pues van a dar cada vez menos rentabilidad. Yo creo que sigue siendo interesante mantener algún monetario en cartera por si hay algún recorte en bolsa y ahí aprovechar el monetario para pasar de monetario a bolsa, pero de momento tampoco la bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo tampoco tiene que forzar la venta total de los monetarios. Pero es verdad que creo que es interesante aumentar duraciones en las carteras de renta fija, es decir, pasar de monetario a fondos con una mayor duración. Yo diría a fondos de medio o largo plazo. Dejo, digamos, el muy largo plazo para inversores ya muy agresivos, pero cualquier fondo de renta fija europea, porque preguntaba si Europa o Estados Unidos. No, sí. Aquí hay que ir a Europa, a la zona euro.
por lo que he comentado antes de que la zona euro es más débil que Estados Unidos, y duraciones en torno a pues ya 5 o 6 años, y deuda pública. El high yield evitaría el high yield. ¿Por qué? Porque el high yield de momento no me gusta. El high yield tiene pues unos spreads de crédito que están, no voy a decir en mínimos históricos, pero en niveles muy bajos, y generalmente no es un buen momento para invertir en high yield. De hecho, estoy preparando un artículo explicando por qué no me gusta el high yield, y el segundo motivo por qué no me gusta el high yield, porque el high yield es, si uno coge, por ejemplo, un 70% de monetario y un 30% de renta variable, prácticamente replica el high yield. Con lo cual el high yield, es verdad que es difícil encajarlo dentro de la parte de renta fija. Yo me olvidaría del high yield. Jugando con renta variable y renta fija, uno está servido. ¿Qué me he quedado en renta fija? Sí, decía renta fija euro y no renta fija americana. Eso es. Vale. Luego en renta variable, yo creo que es el momento de ir rotando las carteras, ¿no? Ya pues comentaba que, por ejemplo, el sector tecnológico no ha sido el sector estrella del primer trimestre. De hecho, en el mes de marzo pues ha sido uno de los sectores menos malos, es decir, no ha perdido rentabilidad, pero sí que no ha sido una rentabilidad deslumbrante para el sector tecnológico. Ya eso nos está dando alguna pista sobre qué hacer de cara a los próximos trimestres. Yo reduciría el sector tecnológico y aumentaría sectores value. Bueno, por ejemplo, el energético sí que se puede considerar un sector value, el financiero, y ya incluiría, pues, digamos, de forma marginal, pues algunas small caps en cartera. ¿Por qué? Porque se han quedado muy retrasadas respecto a las grandes capitalizaciones. Dime algo rápido de China, que tengo oyente a la espera. Preguntaba también al oyente anterior por China, y hay otra consulta que dice si podemos apostar por China, naciones tipo A, para una cartera muy diversificada y a largo plazo 5 o 10 años. ¿China te gusta ahora mismo? Todavía no. A ver, el motivo es que para apostar por China primero tiene que dejar de caer, y de momento si uno mira el gráfico de la bolsa china o de la bolsa de Hong Kong, pues verá una tendencia bajista. Esa tendencia bajista se tiene que revertir hacia una tendencia alcista antes de comprar China, pero llegará, y a lo mejor llega antes de lo que pensamos. Vale. José Manuel está por ahí. José Manuel, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Vamos con ello. Pues mira, quería ver, tengo muchos fondos, vale, pero tengo uno, el Júpiter Dynamic Bond, que lo tengo año y pico, y le tengo con un 0,50 de minusvalía, no hace nada, estoy aburrido de verle. ¿Qué me puede decir? Vale, muy bien. Pues venga, a ver Muchas qué gracias. dice y si no alguna alternativa. Venga, rápido con ello. Sí, a ver, es verdad que los fondos de renta fija no lo han hecho bien en este año. Están incluso lo que es el segmento de deuda corporativa pues perdiendo rentabilidad. A ver, yo creo que hay que ser paciente con la renta fija. Es verdad que es aburrida, pero bueno, caídas de menos del 1%, pues hombre, yo creo que uno puede aguantarla. ¿Cuál es la opción? Es decir, vale, pues voy a pasar de renta fija a renta variable, que es pues más divertida. Es verdad que la renta variable es más divertida, pero también tiene mucho más riesgo. Yo creo que si uno ha aguantado los fondos de renta fija hasta ahora, yo creo que tiene que seguir aguantándolo. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo esas próximas bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo, y eso se va a trasladar prácticamente a toda la curva de tipos, o eso espero. Vale, tengo 30 segundos, así que como son 4 fondos y nos pregunta por uno, me dices cuál te suena mejor, qué música te suena mejor para este escenario. Dice que le parece más indicado para entrar en este momento y para un corto plazo, importante. AXA Eurocredit Return, el FLI Short Corporate, DNCA Alpha Bonds o el DWS Floating. AXA Eurocredit, FLI Short, DNCA Alpha Bonds o el DWS Floating. ¿Cuál te suena mejor? Venga, 20 segundos. ¿Y por qué? A ver, no voy a asumir riesgo, voy a coger el de bono flotantes de Deutsche Bank. Es verdad que es más aburrido que los otros, pero yo creo que en un entorno donde todavía hay bastantes incertidumbres, pero donde ya vemos bajadas de tipos, yo creo que a corto plazo yo no asumiría mucho riesgo, iría a un flotante
Pero bueno, si uno quiere asumir un poquitín más de riesgo, el de bonos corporativos. Muy bien. Fernando Luque, editor de Morningstar, gracias por acompañarnos hoy martes en este fondo de inversión aquí en Radio Intereconomía. Que vaya bien el día, que vaya bien la semana. Hasta la próxima, Fernando. Gracias, hasta luego. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Bueno, os cuento, hoy en cuanto salga de trabajar voy al súper del Corte Inglés porque tengo la despensa vacía y me han dicho que tienen un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Y un 70% es mucho descuento. Ariel Oxy, que no me quedaba, está en oferta. Igual que el pan Bimbo grande de 700 gramos o el salmón ahumado a la balinesa, todos al 70%. Genial, ¿no? Pues además tienen un 21% de descuento directo en todas las cervezas, que sí, de todas las marcas. Y como se acerca mi cumpleaños, voy a aprovechar ahora y haré una buena compra con mis cervezas favoritas para celebrarlo con los amigos. Y ya de paso, cogeré algo de pescado, carne o fruta y verduras que en el Corte Inglés siempre son de calidad y tienen un precio increíble. Ya lo ves, sea lo que necesites hoy, lo tienes en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Ahora con un 70% de descuento en la segunda unidad en miles de productos y un 21% de descuento en cervezas. Aprovecha en tienda, en la web y también en su app. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en